Buenas, buenas. Mi nombre es Jorge Víctor Díaz y esta es una clase de repaso de fertilización de la caña de azúcar para alumnos de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de cuarto año. Vamos a ver fundamentalmente la fertilización nitrogenada. A modo de introducción, los nutrientes esenciales para la caña son 19 y pueden ser agrupados en tres grupos. Los elementos no minerales, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y silicio. Y los micronutrientes, hierro, zinc, boro, cobre, cloro, manganeso, níquel, sodio y molibdeno. Todos estos nutrientes y estos elementos minerales son esenciales para la vida del cañaveral. Es decir, los necesita para cumplir su ciclo de vida. Tanto los macro como los micronutrientes, como les decía, son esenciales. La diferencia entre los macro y los micro es la cantidad que la planta necesita. Necesita más cantidad de los macronutrientes que de los micronutrientes. Pero eso no quiere decir que los micronutrientes sean menos importantes, sino simplemente que la caña los necesita en menor cantidad para cumplir su ciclo de vida. Los elementos no minerales los toma del agua y del aire, y tanto los macro como los micronutrientes los toma del suelo a través de las raíces. Para que se produzca la absorción de esos nutrientes, es necesario que exista un contacto efectivo entre las raíces y los iones del suelo. Estos nutrientes están en forma iónica en el suelo, lo que ocurre en la denominada zona de la rizósfera. Es que la rizósfera es una región en la que interactúan factores edáficos, el crecimiento del sistema radicular y los microorganismos. La rizósfera es un espacio muy pequeño, pero muy importante, que está donde termina la raíz y empieza el suelo. Entre la raíz y el suelo, ahí hay un pequeño espacio que es pequeño, pero muy importante, en donde, como dice, interactúan factores edáficos y microorganismos. Es un mundo de microorganismos en donde interactúan tanto exudados de la planta como exudados de esos microorganismos, y en donde se produce la simbiosis de los microorganismos, por ejemplo, los nitrificadores, que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Bien, ¿por qué debemos fertilizar los cañaverales y con qué nutrientes? En este dibujo les quiero explicar algunas cosas. La caña de azúcar posee altos requerimientos nutricionales debido a su elevada producción de biomasa. Es decir, todos esos nutrientes la planta los toma, como veíamos, del suelo, los macro y los micronutrientes, y los elementos no minerales del agua y del aire. Bien, estos nutrientes están en el suelo, son absorbidos por la planta. Nosotros podemos aumentar la cantidad de nutrientes fertilizando, que en realidad eso es lo que hacemos, fertilizando. La planta los toma y la cosecha se los lleva del sistema. ¿Qué es fertilizar? Es aportar un nutriente que el suelo, en general en caña, no lo está aportando en la cantidad que el cañaveral lo necesita. Eso es lo que se hace en Tucumán, en caña de azúcar, fundamentalmente con la fertilización nitrogenada. Acá en Tucumán no se concibe producir caña sin fertilizar con nitrógeno, sobre todo en las socas. O bueno, se puede no fertilizar por circunstancias especiales, pero ya se sabe que se va a perder mucho rendimiento. Es decir, el suelo nos está proveyendo de todos los nutrientes, tanto los macro como los micro, pero no estaría alcanzando el nitrógeno acá en Tucumán, sobre todo para las socas. Y en algunas oportunidades también no alcanza el fósforo. ¿Qué le digo yo con que no alcanza, o qué les quiero decir? Bueno, que hay ensayos que demuestran que la fertilización con esos nutrientes se redunda en un aumento del rendimiento. Y así se trabaja en caña de azúcar en Tucumán. Los nutrientes que han demostrado que producen un aumento del rendimiento del cañaveral son los que se aplica por fertilización. Y bueno, por eso fundamentalmente se fertiliza solo con nitrógeno y en algunos casos con fósforo.
Acá también les quiero explicar el lugar donde tiene que ir el fertilizante. Y el fertilizante tiene que estar disponible, ya sabemos que lo absorbe por la raíz, tiene que estar lo más cerca posible de la raíz y disponible para la planta. Otra cosa que les quiero explicar acá es que no todo el fertilizante que se aplica es tomado por la planta. Si uno aplica el fertilizante acá en superficie, y bueno, ese fertilizante puede simplemente también ser llevado por el agua. Si llueve, la escorrentía se lo lleva al nutriente. Y ese, por supuesto, ese nutriente no va a estar disponible para la planta, y además puede ir, o seguramente termina en el cauce de un río en algún lugar en donde es contaminante. Todo el fertilizante que nosotros apliquemos y no sea absorbido por la planta y luego cosechado, va a contaminar en algún lugar. Y el fertilizante nitrogenado, el que más se usa en caña de azúcar es la urea, es un fertilizante que, bueno, es soluble en agua y también se produce un proceso de denitrificación o un proceso de como volatilización del nitrógeno. Es decir, si uno aplica ese fertilizante acá en superficie, puede volatilizarse el nitrógeno, donde también, o sea, se pierde hacia la atmósfera el nitrógeno, que también es contaminante, o puede también lavarse, escurrirse, perderse por escorrentía, o también infiltrar en el suelo y perderse por infiltración profunda, es decir, irse ya fuera del alcance de las raíces, terminar en alguna napa y de esa napa también, al fin y al cabo, terminar en algún curso de agua, un curso de agua y contaminar. Es decir, el fertilizante que nosotros aplicamos, no todo es absorbido por la planta y lo que no es absorbido por la planta contamina. Además de que contamina, es plata nuestra tirada prácticamente, porque el fertilizante es caro y nosotros lo pagamos. Todo lo que no absorbe la planta, no lo aprovechamos nosotros para el rendimiento y además contamina. Entonces, las nuevas tecnologías o todo lo que el avance tecnológico que se está produciendo en lo que es fertilización nitrogenada en caña de azúcar tiende a resolver estos problemas, ¿sí? A que haya menor, primero también a que haya menor necesidad de cantidad de fertilizante de aplicar. Eso es algo importante en tecnología que se lo puede resolver a través de los biofertilizantes. ¿Qué son los biofertilizantes? Son microorganismos que facilitan o promueven el crecimiento vegetal y en el caso de la fertilización nitrogenada de caña de azúcar han demostrado ser capaces de reducir a la mitad la cantidad de fertilizante de síntesis química aplicada. Es decir, si nosotros fertilizamos con biofertilizantes, ya sea las hojas o el suelo, aportamos microorganismos, ya sean bacterias u hongos, que hacen más eficiente la fertilización nitrogenada o directamente se requiere menos fertilizante de síntesis química. Lo otro también que se hace es una urea recubierta, una área de liberación lenta, que eso también impide tanta pérdida por volatilización o por lavado profundo. Es decir, nosotros acá vamos a ver fundamentalmente la fertilización con urea. Yo quiero que eso se acuerde. La urea es el fertilizante nitrogenado más usado en caña y en otros cultivos también. Es uno de los fertilizantes más usados en el mundo. Tiene que conocer qué es la urea, un fertilizante nitrogenado que tiene la característica de tener mucho nitrógeno. Tiene 46% de nitrógeno, eso tiene que saber. Y es el más usado en el mundo. Lo que le estoy diciendo ahora es cómo avanza la tecnología en nutrientes. Primero, más amigable con el medio ambiente y segundo, que sean más baratos también. Hagan que sea más barata la aplicación y, por supuesto, obtener mayor rentabilidad del cultivo. Bien, entonces, creo que está resumido ahí todo lo que les quería decir en este dibujo. Veamos, ahora vamos a ir viendo más ordenadamente todo eso que yo acabo de decir. Fíjense los macronutrientes, la extracción del cultivo en kilogramos por hectárea año, extracción del cultivo de caña de azúcar, ¿sí? De nitrógeno extrae 130 a 200, de fósforo 800, potasio extrae esa cantidad, y así fíjense de silicio 200 a 300. Fíjense que aunque la extracción de potasio
es mayor a la de nitrógeno, acá en Tucumán no se fertiliza con potasio. Porque bueno, no se obtiene respuesta en el rendimiento, no se obtiene mayores rendimientos si se fertiliza con potasio. Por eso no se fertiliza con nitrógeno. Aunque absorbe menos, sí se observan aumento en el rendimiento, sobre todo en las cañas de azúcar, por eso sí se fertiliza. En Brasil, por ejemplo, no se concibe, en la mayor parte de Brasil, la producción de caña de azúcar sin fertilizar con potasio. Porque, bueno, ellos sí tienen respuesta a la fertilización con potasio, es decir, si no fertilizan con potasio, les disminuye el rendimiento, o al revés, lo mismo, si fertilizan con potasio, les aumenta el rendimiento. Bien, vamos a la fertilización nitrogenada de lleno. El nitrógeno es uno de los constituyentes más importantes de la planta, forma parte de aminoácidos, proteínas y otros componentes orgánicos. Es un elemento móvil en la planta y en el suelo. Los síntomas de deficiencia son amarillamiento de las hojas más pronunciada, las hojas viejas o de abajo, por el hecho de ser un nutriente móvil. Cuando la insuficiencia progresa puede presentarse desecación y necrosis a partir del ápice y borde de la hoja, y cepa poco vigorosa, eso se ve claramente como no crecen las cepas, quedan chiquitas cuando le falta nitrógeno. Menor número de brotes, reducción drástica del rendimiento cultural, ¿no? Queda un cañaveral chico si le falta nitrógeno. El exceso de nitrógeno tampoco es bueno. La planta con exceso de nitrógeno por sobredosis o aplicaciones tardías del fertilizante, esto es importante. Aplicar una dosis más de la necesaria o aplicaciones tardías, ¿eh? Tienen un alto contenido de agua, así queda la planta, queda con un alto contenido de agua y bajo contenido de sacarosa y fibra, lo que facilita el hueco y el ataque de plagas. Si fertilizamos sobre todo tarde, retrasamos la maduración del cañaveral, entonces vamos a tener menos azúcar. Entonces es importante respetar bien el momento de aplicación del fertilizante nitrogenado, porque si no vamos a tener pérdida en la cantidad de azúcar. El momento de la época, acá veamos la época óptima para fertilización. El momento de fertilizar con nitrógeno se relaciona con el ritmo de absorción que tiene la caña de azúcar, que es máximo en los primeros meses de la brotación, ¿eh? El fin de la emergencia hasta el pleno macollaje. Ese es el momento óptimo para fertilizar, ¿sí? Desde el fin de la emergencia y durante todo el macollaje. En ese momento, la planta en realidad absorbe casi todo el nitrógeno que va a usar durante todo el ciclo de su vida. Es decir, absorbe nitrógeno de más, lo acumula entre emergencia y macollaje y después lo va usando ya en el periodo de gran crecimiento y maduración. Entonces, ese es el momento de fertilizar con nitrógeno. Ya después, cuando termine el macollaje, ya absorbe menos nitrógeno. Entonces, es clave esto. Ahí está la época. Caña soca, esa etapa, generalmente en la soca se da en octubre hasta mediados de noviembre. Así que esta época que estamos transcurriendo ahora mientras estoy filmando el video. La caña planta es un poquito más tardecito, mediados, fines de noviembre. Bueno, ahí está la aclaración. El productor cañero debe saber que siempre es más importante aplicar el fertilizante en época, aún con el suelo seco. Sí, lo que sí hay que incorporar al fertilizante para que no se pierda por volatilización, que demorar la aplicación en espera de la humedad adecuada. No atrasar la fecha de fertilización porque tiene influencia grande en la maduración y va a tener menos azúcar. No importa que se lo vea seco al suelo, sobre todo si se hace cosecha en verde, algo de humedad tiene el suelo y si incorpora el fertilizante, va a tener, ya empieza el proceso de fertilización. Recuerden que la urea no es que la planta absorbe urea, no. La urea sufre unas transformaciones que no la tienen que saber para probar en la escuela, la estudiarán en la facultad si estudian agronomía, pero sí sepan que no es que la chupa la urea, la raíz no es que la urea se disuelve y ya la raíz absorbe urea disuelta, no. La urea se disuelve, sufre unos procesos de transformación químico en el que intervienen bacterias y todo,
y después tomado por la planta, en forma de amor. Bien, esto es importante también, los criterios a tener en cuenta a la hora de fertilizar. Para fertilizar con nitrógeno y caña, y en general también para otros fertilizantes, otros cultivos, hay que tener en cuenta la fertilidad del suelo y el rendimiento esperado. Es decir, cuánto tiene el suelo para darte, y esto de abajo, el 2 sería cuánto te vas a llevar vos, cuánto necesitas. Es decir, cuánto tiene el suelo y cuánto necesitas. La diferencia entre esto es la dosis. La diferencia entre lo que necesitas, el rendimiento esperado te va a dar lo que vos necesitas y la fertilidad del suelo te va a dar lo que vos tenés. La diferencia entre esto es la dosis. Criterio a tener en cuenta, fertilidad del suelo y rendimiento esperado. La fertilidad del suelo, bueno, con el caso del nitrógeno hay que tener en cuenta que la materia orgánica del suelo es capaz de proporcionar la mitad o más del nitrógeno que requiere el cultivo. La materia orgánica del suelo. La elección de la dosis, bueno, la eficiencia de recuperación del nitrógeno está estrechamente relacionada con el tonelaje de caña obtenido por hectárea, que veíamos recién, el rendimiento. Mientras mayor rendimiento esperes vos, eso depende de la zona donde estés, de la variedad y de las condiciones de crecimiento, mientras mayor rendimiento esperes, mayor nitrógeno vas a necesitar. La extracción media de nitrógeno por tonelada de caña molible es de 1,2 a 1,3 kilos de nitrógeno por tonelada de caña. Cuando vos sepas cuántas toneladas de caña vas a necesitar, podés calcular a través de este índice que les estoy dando. Se recomienda fertilizar las cañas plantas utilizando media dosis de nitrógeno. Media dosis sería 1 kilo de urea por surco más o menos, 1,5 kilos. Y en la caña soca, que representa una respuesta segura y elevada a la fertilización nitrogenada, se deberá seleccionar la dosis de nitrógeno más adecuada considerando la fertilidad del suelo y la producción de caña esperada. Hay ensayos que demuestran que la fertilización en cañas plantas a veces da resultado, o es decir, a veces aumenta el rendimiento y a veces no. Esto puede estar relacionado con el DCP de la caña anterior. El DCP o la cepa o el DCP anterior tiene ahí se produce una aireación del suelo y queda mucha materia orgánica que probablemente eso aumente la disponibilidad de nitrógeno para la caña planta. Entonces la caña de ese año no necesita más nitrógeno. Ya en la caña soca sí se necesita nitrógeno, o sea, ya se termina ese nitrógeno provisto por el DCP, entre comillas, y ya sí tienen respuesta segura a la fertilización nitrogenada del cañaveral en Tucumán. Acá tienen un ejercicio para hacer, es una tabla donde muestra los criterios que tiene fertilidad del suelo y el nitrógeno. Estos son los criterios para seleccionar la dosis de nitrógeno a usar en la fertilización de caña de azúcar en suelo de Tucumán. ¿Sí? Los criterios, tenés fertilidad del suelo y nitrógeno foliar que se puede determinar con un aparatito. ¿Sí? Fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo puede ser muy baja o baja a moderada. Muy baja es una materia orgánica menor al 2%. Y baja a moderada, una materia orgánica mayor al 2%. Esto corresponde a menos de 1,6% de nitrógeno foliar, que eso te indica el aparatito, o más de 1,6. Y acá tenés la producción esperada y la dosis. ¿Ah? Menos de 1000 kilos, entre 1000 y 1400 kilos por surco, y más de 1400 por surco. Mira, más de 1400 kilos por surco. Si yo tengo 2,5, este es el ejercicio, si yo tengo 2,5% de materia orgánica, 1200 kilos por surco, ¿cuántos kilos por surco debo aplicar de nitrógeno? Bueno, 2,5 de materia orgánica es mayor a 2. ¿Y cuánto? 1200 kilos por surco estaría acá, entre 1000 y 1400. Entonces, tengo que aplicar 70 kilos de nitrógeno por hectárea, lo que corresponde a 1,2 kilos de nitrógeno por surco. Esta tablita quiero que la aprendan, la interpreten, la aprendan a leer y si no me pregunto.
Bueno, otras recomendaciones que son las cosas que venimos hablando. El lugar de colocación del abono nitrogenado está muy relacionado con la movilidad del fertilizante en el suelo, con el crecimiento y la distribución del sistema radicular y con el propósito de evitar o reducir la pérdida de nitrógeno por volatilización o lavado. Ya hemos hablado de eso. Lo que no lo tome la planta primero es plata tirada, es plata, es fertilizante que vos has comprado y no lo absorbe la planta. Y segundo, es contaminante. La alternativa que resulta más efectiva es la de incorporar el fertilizante sólido al lado de la cepa, unos 10 o 15 centímetros de profundidad. Poner el fertilizante, pero no dejarlo en la superficie. Enterrarlo un poquito. Pasa una ratita liviana, lo enterramos un poquito y disminuye muchísimo la pérdida. Evitar realizar la fertilización al voleo, esparciendo la urea sobre la cepa, en especial cuando el suelo está húmedo, ya que en esas condiciones las pérdidas de nitrógeno por volatilización son máximas. Lo tiras al nitrógeno, se volatiliza, se va y eso es contaminante. Bueno, ¿qué son los biofertilizantes? Hemos hablado del Nutribacter, es uno que se está utilizando en caña. Es un extracto del hombre compuesto líquido que contiene especialmente microorganismos aerobios, mesófilos, celulolíticos, amonificadores y nitrificadores. Estos son los procesos que tiene que sufrir la urea, por ejemplo, tiene que transformarse en amonio. Son procesos biológicos que tienen que sufrir la materia orgánica o el fertilizante que voy a aplicar para que puedan ser absorbidos por la planta. Y bueno, además de hongo y levadura. Entonces, estos biofertilizantes ayudan a que esos procesos sean más rápidos o más eficientes. Entonces, le ayudan a la planta. Son microorganismos benéficos, promotores del crecimiento, se les dice, vegetal, porque le ayudan a la planta. Recuerden que la planta de caña de azúcar cualquiera tiene una comunidad de microorganismos viviendo tanto en la superficie de la planta como adentro de la planta. Así como nosotros en el estómago tenemos microorganismos, las vacas tienen en el rumen microorganismos, bueno, la planta también. La planta también tiene hongo y bacterias adentro y viven en simbiosis. Y las micorrizas son muy conocidas también. La caña tiene micorrizas, no está muy estudiado, no está muy visto, no lo van a ver mucho, pero, o sea, así a simple vista no. Pero tiene micorrizas la caña de azúcar, tiene una relación simbiótica entre un hongo y la raíz de la planta, es donde se benefician los dos. ¿Qué les quiero resumir acá? La planta vive en comunidad con muchísimos microorganismos, tanto adentro de la planta, dentro de la planta como en la inmediación, o sea, en el suelo, ahí en contacto con la planta. Todos esos microorganismos ayudan o facilitan el crecimiento vegetal y los biofertilizantes son eso, son fertilizantes que tienen algunos microorganismos que son beneficiosos para el crecimiento vegetal. Bueno, agradecimiento a los autores de este capítulo en mi libro. Esto está resumido del manual del cañero, casi todo, no todo, pero casi todo está resumido del manual del cañero. Estos son los autores de ese capítulo en el libro y a la Escuela de Agricultura que permite grabar estos videos a través de la cuenta que he creado. Si tienen dudas, pueden consultarme a los mails o pueden dejar un comentario en el video. Chao, chao.